Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bien, una vez más, eh, reiterando, eh, en este caso, pues la disponibilidad de seguir capacitándose en estas capacitaciones continuas. El día de hoy, pues tenemos la conferencia magistral virtual Extradición y debido proceso, estándares internacionales, impartida por la doctora de doctoras Alejandra Cristal Amarillo Sánchez. Ella, bueno, pues voy a leer un poco de su currícula. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Londres, maestría en Derecho por la Universidad Itaica, doctora en Cultura de los Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia, doctora en Educación por la Universidad CLESA, doctora honoris causa y doctora de doctoras por Juaristas Internacionales para la Cultura de Paz y con el postdoctorado en Praxis del Derecho en el entorno global de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela. Y bueno, tiene diversas certificaciones, diplomados y más. Agradecemos a la doctora Alejandra Cristal Camarillo Sánchez por su apoyo el día de hoy, dándonos esta grandiosa ponencia que, bueno, creo que nos va a ayudar a todos para poder entender un poco de lo que es este tema central de la extradición y, bueno, su debido proceso. Muchas gracias, doctora. Le pongo los micrófonos a su alcance. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su participación esta tarde para que platiquemos de un tema de mucha actualidad, pero que además ha dado mucha conversación entre los abogados, entre el público en general. Entonces, voy a tratar de ser muy breve y para dejarles la oportunidad de que podamos tener una charla y podamos platicar un poquito respecto de este tema. Voy a compartir unas diapositivas, doctor, si me permite, me autoriza el poder compartir pantalla. Ya creo que ya se mandó. Listo. Muy bien, entonces nuestro tema que nos atañe esta tarde es extradición y debido proceso, estándares internacionales. Y bueno, vamos a definir de manera muy breve que la extradición es un procedimiento tanto judicial como administrativo, a través del cual un estado solicitante le requiere a otro estado con el cual tenga firmado un tratado internacional o exista reciprocidad internacional para que le remita a su estado a una persona o que ya está sentenciada o está siendo procesada por algún delito del orden común. Y esto es muy importante porque va a haber dos etapas que sí o sí se tienen que cumplir a lo largo de este procedimiento jurídico administrativo. Con ese objetivo en mente, por lo menos en el caso del Estado mexicano, tenemos un cuerpo normativo bastante amplio. Primeramente tenemos nuestro bloque de constitucionalidad, a la Constitución en sus artículos 15 y 119 en su párrafo tercero que establecen precisamente la figura de la extradición. Nuestra ley de extradición internacional que pues es una ley un poquito viejita desde 1975 con sus adecuaciones posteriores. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y de manera supletoria, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos también una convención sobre extradición respecto a la séptima Conferencia Internacional Americana de 1933, la Convención Americana e Interamericana sobre Extradición, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción durante la Convención de Mérida 2003, la Convención de Palermo, que nos ayuda sobre todo a perseguir los delitos de delincuencia organizada y corrupción, el Convenio Europeo de Extradición,
México tiene a la actualidad 38 tratados bilaterales firmados en materia de extradición con diversos países, la Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y la lucha contra el terrorismo, la Convención Árabe sobre extradición, el Acuerdo de extradición del Mercosur y varias opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana que establecen precisamente los estándares, que no me voy a detener tanto ahorita porque quiero platicarlos un poquito más adelante. Y bueno, cuando hablamos precisamente de cualquier actividad jurisdiccional en la que una persona se va a ver involucrada, tenemos siempre sí o sí que hablar del debido proceso, y esto es una garantía, es un derecho humano fundamental que se tiene que respetar a lo largo de un proceso de cualquier carácter: civil, laboral, familiar, mercantil. Este debido proceso son las condiciones o máximas requisitos o garantías que se tienen que cumplir a lo largo de un proceso, decíamos, independientemente de su carácter. ¿Cuáles serían? El acceso a la justicia, que yo ingrese a un tribunal que ya esté previamente establecido antes de mi proceso, que la persona solicitante de justicia tenga la oportunidad de participar a lo largo de su juicio, el derecho a tener un abogado, una defensa técnica, legítima, especializada, el principio de la legalidad, que todos los procesos estén apegados a la norma vigente, la propia presunción de inocencia, que claro que importa también en los procedimientos de extradición, el derecho a la prueba, a poder ofrecerlas, impugnarlas a lo largo del juicio, la publicidad de los procesos, que estos sean públicos, de acuerdo inclusive a las excepciones legales que nos marque la propia codificación, que se emitan resoluciones sin dilación alguna, que los actos de autoridad siempre estén fundados y motivados, que se puedan ejecutar y se faciliten las ejecuciones de las resoluciones, el derecho que tienen tanto actor o demandado, víctima o procesado a impugnar esas decisiones, la igualdad procesal o igualdad de armas, la prohibición a una autoincriminación, la prohibición a que se practiquen actos de tortura y se presenten pruebas ilícitas, el principio de congruencia por parte de la autoridad, que sus decisiones no sean arbitrarias, la certidumbre a lo largo de un proceso y, por supuesto, y recientemente y muy importante, el control judicial efectivo. Y bueno, ¿qué requisitos serán necesarios para poder solicitar una extradición o hacer una solicitud formal de extradición? La ley de extradición en México establece que tiene que haber un tratado internacional o por lo menos existir cooperación internacional entre los países. El país solicitante va a presentar una petición vía diplomática al gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa petición tiene que venir claramente identificada quién es la persona que se está solicitando su devolución. Tiene que venir calificado el tipo de delito, que en el caso de México, el tipo penal tiene que superar la media aritmética de 1 año, es decir, que hay una prisión o una tentativa de una pena por lo menos superior a 1 año. Se tiene que respetar el principio de la doble incriminación, es decir, que si esa persona ya fue juzgada y sentenciada en un país, no puedo solicitar nuevamente por el mismo tipo penal que sea extraditado nuevamente. Que el delito sea sancionable con una pena privativa de la libertad. Se pueden pedir medidas cautelares o solicitudes de detenciones provisionales, no es un requisito. Tiene que venir acompañada de toda la documentación judicial, ya sea la sentencia o la carpeta, la investigación que se esté haciendo respecto de ese crimen. Se van a desarrollar los elementos que acrediten esa probable responsabilidad. De aquí subrayo, es muy seguro que el país, sobre todo si no hay una sentencia, sino que todavía está armando su investigación, eso no esté completamente sustentado por medios de prueba como tal, sino solamente vengan contenidos datos de prueba. Y en el caso de Estados Unidos, que está con esta famosa solicitud de Rocha Moya, los datos de prueba o las causas probables, que así lo denomina su sistema jurídico, establece que solamente se deben acreditar 3 requisitos para que haya esa causa probable
que es un estándar clave en los casos de extradición. Y esta causa probable es más que una mera sospecha, pero es menos que una evidencia. Y se tiene que acreditar la objetividad, la probabilidad justa y el sentido común del juzgador para determinar si hay una razón para poder perseguir. ¿Cuál es la causa probable de Rocha? La carta publicada por Zambada Niebla. Entonces, ese es un elemento que puede utilizar la Fiscalía de Nueva York para haber aperturado esa investigación que seguramente también debería venir contenida en esa petición formal. Que el delito que se está investigando no haya prescrito o la pena. Los documentos tienen que venir debidamente legalizados, apostillados y traducidos al español en el caso de México. Muy importante, garantizar que no se va a aplicar pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes contra la persona, y el compromiso de que la persona va a ser juzgada exactamente por los delitos y únicamente por los delitos que se está solicitando esa extradición. ¿En qué casos se produce una improcedencia de esta petición? Bueno, no podemos solicitar la extradición cuando el reclamado ya fue declarado inocente, se le otorgó el perdón o ya se le dio amnistía por ese delito. Que falte del querellante la parte legítima si es que se persigue de esa manera en el país de origen, que haya prescrito la acción o la pena, que el delito haya sido cometido en México y entonces la autoridad competente será la mexicana, cuando el delito fuera del fuero militar, cuando haya razones fundadas para creer que la persona corre peligro de desaparición forzada por delitos políticos o haya sufrido en su país de origen persecución, ya que en el sistema internacional tenemos un principio muy importante que se llama principio de la no devolución. Por lo tanto, si una persona corre peligro y es inclusive solicitante de asilo o de refugio, yo no puedo regresarla a su país de origen. Tengo la oportunidad, de acuerdo a la Convención de 1951 y el protocolo respectivo de 1967, a transferirlo a un tercer país, pero no puedo regresarlo a su país de origen. La ley de extradición nos marca un procedimiento más que nada administrativo, y esto es muy importante porque, ojo, el juez de distrito que va a tener conocimiento del proceso no va a calificar el tipo penal, no va a calificar las pruebas o las evidencias, da solo una opinión. El juez no se le van a presentar pruebas para acreditar que ese tipo penal existe en el país de origen. Solo es una revisión judicial la que se hace. Una vez que, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos presenta su petición y la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta la va a turnar inmediatamente a la Fiscalía General de la República, para que a su vez la Fiscalía la remita al juez de distrito en materia penal que tenga la competencia. ¿Qué juzgado de distrito va a tener la competencia? La del lugar donde se encuentra el solicitado. Una vez que ese juez de distrito recibe esa petición, va a llamar a juicio, a solicitar que se remita al solicitado de forma inmediata. Esto con respeto, por supuesto, al artículo 20, apartado B de la Constitución, garantías del inculpado, para que en la audiencia este detenido o solicitado va a tener derecho a exponer excepciones para su extradición. Esas excepciones solo son dos causas por las cuales ese solicitado, a través de su representante legal, puede excepcionar esta misma petición. O porque la persona que se está deteniendo no es la misma que se está solicitando en la extradición, es decir, a lo mejor es un homónimo, hay una equivocación en la detención, o la solicitud no cuenta con los requisitos que establecen los tratados internacionales o la ley de extradición mexicana. Nada más. Esas son las únicas dos causas que se pueden exponer en la audiencia por las cuales pudiera de manera muy excepcional de cancelarse esa petición de extradición. Tiene 3 días para exponer precisamente si existen o no esas excepciones.
para que una vez que se expusieron a manera de alegatos, el reclamado ahora va a tener 20 días para acreditar con evidencia, con medios probatorios, que verdaderamente se están cometiendo alguna de esas dos faltas. Posterior a esos 20 días, el juez ahora tiene 5 días para que le avise a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica respecto a lo actuado y probado ante él. Es decir, si se acreditaron las excepciones, si la detención y la presentación del solicitado se hizo conforme a derecho, si no se le violentó algún derecho o garantía fundamental, y entonces esa opinión se la remite el secretario de Relaciones Exteriores, no a manera de sentencia, no a manera de auto, así literalmente, como una opinión si ese juez de distrito considera o no adecuado esa extradición. El secretario de Relaciones Exteriores la recibe y aún con la opinión del juez de distrito no está obligado a acatarla. Todavía puede ser que el secretario de Relaciones Exteriores, con la venia de Presidencia de la República, porque recordemos que la Secretaría es un órgano centralizado que depende directamente de Presidencia de la República, puede aún, con la evidencia, los elementos y la petición correcta, negar la extradición. El artículo 14 de la ley de extradición establece que de forma general ningún mexicano debería ser extraditado, salvo criterios y a decisión particular de esa presidencia de la República. O sea, aunque tengamos que pasar por este procedimiento, aún con el desahogo de estas excepciones, la presentación de ese solicitado, aún quien tiene la última palabra, tratándose de mexicanos, es de forma directa Presidencia de la República. Tratándose de extranjeros en México, la petición se tramita de forma inmediata y se autoriza la extradición. Sin embargo, siendo mexicanos los solicitados, entonces sí puede someterse todavía a criterio de Presidencia de la República, que no olvidemos 14 y 16 constitucionales, aunque sea un criterio personal de la presidencia, tiene que fundar y motivar esa decisión. En su caso, si el solicitado tuviera la oportunidad o quisiera inclusive promover algún recurso contra esa extradición, bueno, la ley nos establece que no existen recursos ordinarios como la apelación o la revisión. El mecanismo idóneo para su impugnación es a través del juicio de amparo indirecto, respetando los 15 días que nos establece la ley para su solicitud. Sin embargo, tenemos ya varios instrumentos internacionales que han ido limitando de pronto esa arbitrariedad de estos actos de autoridad, principalmente que se tratan de actos administrativos. De ahí que tenemos por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte de Estrasburgo la sentencia Sorin contra Reino Unido, que estableció que los estados, al exigir las garantías judiciales, por ejemplo, que no se aplique la pena de muerte cuando una persona es extraditada a un país que la tiene. También en el caso OTAN contra Reino Unido, el Reino Unido pretendía extraditar a Abu Qatada, a Jordania, para ser juzgado por terrorismo y el Tribunal Europeo bloqueó precisamente esa extradición al existir pruebas de que los testimonios que se tenían contra Otman habían sido obtenidos por medio de tortura. También en el caso Wong Koo-win estableció que para que no se trate solamente de un mero trámite diplomático, es que se ordenan precisamente por parte de la Corte Interamericana una etapa jurisdiccional donde haya una verificación de la atención del debido proceso a lo largo de esta tramitación. El caso Pacheco Tineo contra Bolivia, también de la Corte Interamericana, vincula la extradición con casos de asilo. De ahí que si una persona al llegar a territorio nacional, en el caso mexicano, y solicita a las autoridades migratorias a viva voz asilo político o refugio, ahí se cumple el principio de la no devolución y aunque algún país esté solicitando la extradición, al tratarse de un asilado o refugiado, no se puede practicar esto. Ahora,
Tenemos también el caso Goiburu y otros contra Paraguay, también de la Corte Interamericana, que estableció que los estados van a tener un deber imperativo de cooperar contra crímenes graves para que estos no queden impunes. Y esto es muy importante porque recordemos que la sentencia o las resoluciones que ha venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia, especialmente el expediente varios 912-2010, respecto a la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, establece que todas las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no sean dictadas directamente contra México, son vinculantes en su parte dogmática, es decir, que si ese aspecto se le ordenó a Paraguay de participar en la persecución de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada. En el caso de Estados Unidos se le llama conspiracy esos delitos que van a trabajar de forma mundial para la persecución y sanción de los mismos. Tenemos también la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1699, que elevó a la asistencia consular de ser solo un asunto diplomático a un derecho humano individual que puede ser exigible. También la opinión consultiva 2518 blinda los procedimientos de extradición al establecerse claramente la facultad y el derecho que tienen las personas a solicitar refugio. Igualmente, por parte del Comité contra la Tortura de la ONU, la comunicación número 327-2007 aborda la prohibición de la devolución cuando haya riesgo de tortura. Y la observación también del Comité contra la Tortura de la ONU, CAT-GC4, establece cómo se debe evaluar esos riesgos de tortura antes de autorizar las expulsiones de las personas, sus devoluciones o repatriaciones a sus países de origen. Muy bien. En este caso específico de Rubén Rocha Moya, él ha sido solicitado por el gobierno americano por los delitos de conspiracy. Esto lo solicita un tribunal específicamente de Nueva York al vincularlo con el cártel de Sinaloa. Esta causa formalmente puede llevarle una pena de 40 años. Tiene ya muchos años Nueva York que abrogó la pena de muerte, entonces ese riesgo no existe para el exgobernador. Casos de tortura, tampoco hay esa posibilidad, puede ocurrir, pero no se tienen evidencia que Estados Unidos normalmente cometa ese tipo de actos contra personajes así tan mediáticos como este exgobernador, no porque no vaya a ocurrir. Sabemos inclusive que Estados Unidos tiene un protocolo de cómo practicar torturas para obtener información. Sin embargo, ese riesgo tendría que acreditarse porque si México señala que Estados Unidos es un país torturador, bueno, el principio general del derecho nos dice, el que alega tiene la obligación de probar. Ahora, el gobierno ya formalizó oficialmente la petición de extradición contra Rocha Mora ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 29 de abril del 2026. Y bueno, el Poder Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones ya que tiene la obligación Estados Unidos de acreditar con medios más allá de toda duda razonable que Rocha Moya ha realizado estos actos que se le están imputando. Sin embargo, no existe una sentencia. Es un proceso de investigación, por eso se está solicitando su presentación. De ahí que la propia ley de extradición establece en su artículo 16, fracción segundo, que acompañada a esa petición de extradición se tienen que señalar pruebas que acrediten tanto el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del solicitado. Y ahí mismo precisamente encontramos un número importante de tesis y jurisprudencias que acompañan y han resuelto algunos de estos aspectos que dentro de la ley son todavía bastante ambiguos. Tenemos una tesis que lleva número de registro digital 202-3045 que establece que el estándar probatorio que se requiere en el procedimiento de extradición, subrayado, es mínimo. Estamos hablando no de medios de prueba, datos de prueba, que es la carta pública de Zambada. A diferencia de que se exige en un procedimiento penal para que se pueda dictar una sentencia.
ya es la última ratio, es el estándar probatorio más alto. La extradición, ojo, no tiene un carácter judicial penal, sino se trata de un procedimiento administrativo verificado por un juez. Pasa a la vista de un juez, pero no lo califica el juzgador, lo revisa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en la extradición no se decide si la persona es culpable o inocente, eso lo va a resolver un tribunal de Nueva York, sino solo si hay pruebas suficientes para que esa persona sea juzgada en ese país. Por eso, no se va a exigir nunca el mismo nivel de prueba que se determine para dictar una sentencia de culpabilidad. Tenemos otra tesis que lleva por título número de registro 201-0845, que establece que como la extradición es un trámite administrativo y no un juicio penal, no se aplican exactamente los mismos derechos que en un proceso criminal. Sin embargo, esto no significa que se van a ignorar las garantías individuales y los derechos fundamentales de ese solicitado. Se van a respetar esos elementos básicos que vienen contenidos en la propia Constitución. Tenemos también la tesis 201-0844 que establece que el objetivo de la extradición, nuevamente, es solo verificar si se cumplen requisitos para la entrega de una persona sin juzgar si se cometió el delito o no. Por ello, no se vulnera la presunción de inocencia, que fue un elemento que también se hizo muy presente en las mañaneras, donde decía que por hacer ese acto público, el gobierno de Estados Unidos vulneraba la presunción de inocencia. Solo se vulnera si se califica a la persona ya como narcotraficante, como asesino, como alguno de los delitos que se estén investigando en Estados Unidos. No se ha calificado de esa manera, que de pronto los medios de comunicación sí titulen para hacer de pronto más interesantes esas noticias, ya determinar al narcogobernador, no quiere decir que dentro de la propia solicitud o petición del gobierno americano ya venga determinada esa calificación. También tenemos la tesis 167511 que establece que, puesto que la extradición es un trámite administrativo, y nuevamente, repetido, no un juicio penal, no se aplican las garantías del artículo 20 constitucional diseñadas para las personas procesadas. Por lo tanto, la ley de extradición internacional no es inconstitucional. Se encuentra armonizada a la propia Constitución. Y estos elementos son muy importantes porque también Estados Unidos tiene sus propios precedentes judiciales que califican esos estándares probatorios, esa duda razonable, esa causa probable. Y, por ejemplo, dentro de los precedentes más importantes que tiene Estados Unidos para poder calificar precisamente la petición de una extradición, pues está el caso, por ejemplo, Illinois contra Gates de 1983, que establece, por ejemplo, que para poder determinar esa causa probable se tiene que analizar todo el contexto, toda la totalidad de las circunstancias, tanto de la persona como de los testigos que estén dando la información a la fiscalía. También está el caso Carroll contra United States de 1925, que también habla que el estándar no es algo técnico, sino es una sospecha. El caso Beck contra Ohio de 1964, que establece esos 3 puntos que yo les indicaba. Esta causa probable tiene que ser objetiva, probable, y debe cumplir con el sentido común. El caso también Addington contra Texas de 1979 habla de una preponderancia de evidencia que se tiene que acreditar, no necesariamente decíamos de medios de prueba ya desahogados. Seguramente en Estados Unidos se siguen armando esas investigaciones y para poderlas cumplir necesitan la presencia de Rocha Moya. ¿Qué es lo que estamos esperando? Al final decíamos, es la señora presidenta la que va a tener la última palabra y la que va a determinar si realmente existen elementos que justifiquen la extradición. Ella puede negarse absolutamente, rompiendo también con el principio de proporcionalidad y reciprocidad internacional.
pero tendrá que sustentarlo también. Ese acto de autoridad no puede ser traducido en un discurso, en una mañanera. Tiene que ser consecuencia de un acto de autoridad que publique, que se remita diplomáticamente a través de la Embajada de Estados Unidos al gobierno también del presidente Trump, donde indique y exponga las causas por las cuales no lo va a extraditar. Y entonces el problema de romper con esa reciprocidad internacional es que va a haber una responsabilidad para el Estado mexicano, pero sobre todo, entonces yo no puedo esperar ya ningún tipo de cooperación con los Estados Unidos. Eh, Les agradezco muchísimo y quedo atenta a cualquier comentario o duda que tengan en este momento. Doctor. Muchas gracias, doctora Alejandra Cristal Camarillo, por esta plática, esta conferencia que la verdad nos despeja de muchas dudas, tal vez algunas personas de ilustrarnos, ¿verdad? Saber realmente cómo es un proceso en esta situación de la extradición y como usted lo dice, ¿no? Luego los medios de comunicación nos llenan de información banal, de información a su conveniencia, que realmente pues no nos nutre en nuestro pensar, ¿verdad? Nuestra crítica. Entonces, creo que a muchos nos ha ilustrado el día de hoy, al menos de que algún compañero tenga alguna duda. Le agradezco mucho.